Bien, queridos estudiantes, reciban cada uno de ustedes un saludo cordial. Hoy vamos a realizar nuestras clases de personal social. Como primer tema vamos a empezar con la historia del Perú y nos vamos a enfocar en el primer civilismo que se desarrolló en los años de 1872 a 1870. Para entender parte de la historia debemos de recordar que todos estos hechos han sucedido con una transformación muchas veces generadas por la apatía hacia el modo de gobierno en el estado político, económico, social. Ahora, en el contexto nacional, en el espacio y el tiempo, esta etapa se desarrolla en la etapa republicana del Perú, es decir, en el siglo de la segunda mitad del siglo XIX, entre los años de 1872 a 1876, teniendo como continente Sudamérica. Nuestros países intervinientes fueron la República Peruana del Perú. ¿Cómo denominamos a este proceso político? Política e ideológicamente va a tener la denominación de primer civilismo peruano, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Si hablamos de un tema económico, nos estaríamos refiriendo al ordenamiento de la economía. ¿Qué hechos han sucedido resaltantes? Nosotros vamos a enfocarnos en el hecho del año de 1872, cuando Manuel Pardo fue elegido el primer presidente civil del Perú. Ahora, el día de hoy vamos a hablar el civilismo de Manuel Pardo y Lavalle. Como ya les he referido, hablamos del año de 1872 al año de 1876. Para iniciar con nuestra clase, nosotros debemos de saber qué es el civilismo. El civilismo, queridos estudiantes, es el periodo de la historia del Perú que inicia en el año de 1872. Y es el periodo en el que los gobernantes no fueron militares del periodo de la independencia. Para hablar de este civilismo, se habla de un proyecto civilista que se desarrolló durante la guerra contra España. Es así que se forma el Partido Civil, quienes vieron la necesidad de realizar reformas acompañadas de políticas para evitar el despilfarro. Si ustedes se dan cuenta, las rebeliones, los movimientos, los partidos políticos siempre se han visto en la necesidad de preexistir, tratando de que todo nuestro proceso de gobernación sea a favor del pueblo. Y esto no fue ajeno al proyecto civilista. Durante este periodo hay dos civilistas muy importantes, que fueron José Balta y Manuel Pardo y Lavalle, quienes dieron inicio a este periodo civilista en nuestro estado peruano. Si hablamos de este proyecto civilista, también tendríamos que decir que José Balta y en su crisis, al igual que Manuel Pardo, idearon ciertas estrategias políticas con la intención de generar cierta estabilidad al estado peruano. Dentro de ello vamos a encontrar el contrato Dreyfus. ¿De qué se trata? Se trata de que se vendería 2 millones de guano a 73 millones de soles. Es decir, buscaban generar cierta estabilidad económica para el país, exportando y vendiendo lo que nosotros producimos. Los propios partidos políticos de aquel entonces buscaban que nuestros recursos peruanos, y más aún el tema de la agricultura, de la ganadería, que son bastiones económicos de nuestro país, puedan generar ingresos para cada uno de nosotros. También hablábamos de una política ferrocarrilera. ¿Qué quiere decirnos esto? Esto nos hace referencia que se invirtió en ferrocarriles a cargo de Enrique Meix. Empezábamos con el transporte del ferrocarril, los trenes, que generaron los primeros desplazamientos en nuestro país. Pero como ya les he ido mencionando, la crisis económica no fue ajena a este periodo, pues el dinero que ingresó al país fue empleado en obras improductivas. Es decir, que nuestros estados financieros fueron invertidos aparentemente en el bienestar de nuestro estado peruano, pero al momento de realizar el análisis de inversión de estos mismos productos económicos, hemos podido observar que el resultado no ha sido el esperado por nuestro
país o por nuestro estado peruano, mucho menos por la población. Ahora, como les mencionaba, el máximo representante de esta época del civilismo es Manuel Pardo y Lavalle, que gobernó durante los años de 1872 y 1876. Tuvo que lidiar con la crisis económica porque Dreyfus suspendió los últimos pagos. También surgió la aparición del salitre como recurso explotable y se creó la Compañía Salitrera del Perú. Como hacíamos mención al inicio de esta exposición, Manuel Pardo y Lavalle es uno de los presidentes peruanos que, junto a su partido civilista, trató de generar ciertas reformas económicas, sociales, y estas obviamente soportadas o fundamentadas en el trabajo del Estado peruano. Ahora ustedes van a trabajar en casa. ¿Qué es lo que van a hacer? Deben desarrollar la página número 73 y de la página número 74 la primera parte del módulo de aprendizaje. ¿Por qué menciono la primera parte? La primera parte, que está ubicada al lado izquierdo, nos habla del tema a tratar. Ahora, a la vez, en sus cuadernos de personal social colocan el título del tema tratado y deben de realizar un mapa conceptual. Luego van a generar un análisis de opinión sobre el tema tratado. Con las diapositivas más los datos históricos que ustedes tienen en el módulo de aprendizaje, ustedes generen su opinión. Susténtenme qué les pareció el desarrollo de esta época civilista. ¿Era adecuado? ¿Era inadecuado? ¿Qué reformas deberíamos de aplicar el día de hoy? ¿O ninguna de sus reformas estuvieron bien? Entonces espero sus tareas sobre el tema tratado el día de hoy.